Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos permites reunirnos para adorarte y te pedimos, Padre, que nos ayudes ahora en este tiempo de declaración de tu palabra, que podamos mirar, poner nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo y seguir, Señor, alimentándonos de la verdad de tu palabra, de la verdad de tu testimonio, de tu ejemplo, de la virtud que proviene solamente de ti, Señor. Pedimos de tu gracia y de tu favor para este momento, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar aquí en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo. Recordamos que en la semana anterior estuvimos hablando de que la iglesia debía estar edificada solamente sobre la persona y la obra de Cristo, no sobre ninguna otra cosa, no sobre ningún hombre, ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos, sino solamente sobre Cristo. Pablo aprovechó la ocasión para exhortar a los corintios a dejar la niñez, la inmadurez espiritual, para caminar hacia la madurez, para caminar hacia ser personas útiles, maduras, dejando de ser personas infantiles en nuestra manera de conducirnos. El apóstol terminó invitándonos, poniéndose en el nivel, simplemente dice él, somos colaboradores, ¿no? Todos somos colaboradores en la obra y cada uno de nosotros recibirá recompensa conforme a lo que haya edificado. Toda obra de sobreedificación, dice, será probada por fuego. Por lo tanto, debemos examinar que nuestras obras sean hechas con las intenciones, los motivos, los deseos, los pensamientos adecuados, ¿no? Para la gloria de Dios. Entonces, también estábamos considerando ahora, o vamos a considerar ahora, ellos, los corintios, se habían desviado tratando de medir a las personas y de considerar a las personas por la sabiduría que esta persona expresaba, ¿no? Entonces Pablo contradice su pensamiento diciendo que él no ha utilizado la persuasión humana, la sabiduría humana, sino solamente le ha sido encomendado predicar la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, esa era la sabiduría, ¿no? La sabiduría de Cristo, la que él predicaba. Él no podía ser medido ni debía ser medido nadie, ¿verdad? Por su sabiduría humana o por su capacidad de retórica, como aparentemente era el caso de Apolo, ¿no? Que poseía una gran calidad de retórica. Entonces, resulta que los corintios, segunda de Corintios 10:10, habían llegado a considerar incluso a Pablo, ¿no? Se nos dice aquí en el capítulo 10 de la segunda carta, porque la verdad dicen, comenta el apóstol Pablo aquí, las cartas son graves y fuertes, ¿no? Como que Pablo se atreve mucho escribiendo, dice más les mandaba su WhatsApp, ¿no? Entonces, no, si mando unos WhatsApp bien pesados, ¿no? Pero dice, más la presencia corporal débil y la palabra dice menospreciable, ¿no? Entonces, estaba fuerte el conflicto, ¿no? Porque algunas personas que se habían enseñoreado ahí e introducido la sabiduría humana estaban menospreciando a Pablo, ¿no? Porque pues probablemente la figura que de él se dice es una persona chaparrita, delgada, encorvada, narigón, de una apariencia media, pues no muy atractiva, ¿verdad? Entonces, y luego débil y enfermo de sus ojos, como dice que estaba, pues a lo mejor parecería más bien alguien que estaría pidiendo caridad, ¿no? Que un apóstol. Pero dice, no, no importa mi apariencia, ¿no? Que me consideren débil, soy fuerte en Cristo, ¿no? Es lo que decía. Ahora, vamos a ver en este capítulo 4 donde el apóstol pasa ahora a decirles a los corintios los requisitos, ¿no? De un servidor, de un ministro fiel. Es esta palabra, entonces, del versículo 1 al 6 vamos a ver los requisitos,
para el administrador, ¿no? Para el servidor. La palabra ministro, la palabra diáconos es servidores. La palabra administradores es oikonomos o mayordomos, ¿no? Mayordomos o encargados de una casa o de un lugar, ¿no? Un dueño que tiene un gran rancho y pone un oikonomo, ¿no? Un mayordomo para que él administre todo. Entonces Pablo dice, ténganos los hombres por servidores. Y ojo con esa palabra, ¿no? Servidores. La palabra, de una vez lo anticipo, la palabra servidores se refiere a las personas que iban en las galeras de un barco en la parte baja y eran los que remaban. Se refería específicamente a los esclavos, ¿no? O sea, ténganos los hombres literalmente por remeros, por esclavos. En este caso, esclavos del Evangelio, esclavos de Cristo, y ténganos los hombres por simples mayordomos. Entonces, estas palabras nos están indicando que Pablo se refería a sí mismo, a Apolos, a los hermanos, no como personas, como dueños, ¿no? Que se comportan de una manera especial, ¿no? Un dueño, camina así, ¿no? Ya viste, te traigo para que veas el rancho que tengo, ¿no? Así, estas 1000 cabezas de ganado que tengo aquí, ¿no? Y tengo otro rancho aparte, de este lado, del otro lado del río. Así, no sé, se comportan de una manera, pues como dueños de todo, ¿no? Pero Pablo dice, no, nosotros no somos dueños, somos unas personas encargadas y somos hechos responsables de parte del dueño, ¿no? De parte del dueño del reino, de parte de Dios, de parte del Señor del reino. Nos ha encargado para que administremos sus asuntos aquí en su empresa, ¿no? Aquí en su rancho. Se trata del reino de los cielos, de eso estamos hablando. Estamos administrando las cosas que pertenecen al reino de los cielos. El apóstol está enfatizando que él y Apolos no eran dueños o propietarios de la iglesia de Corinto, ni tampoco los corintios deberían tratarlos como tales y ni ellos deberían sentirse como dueños de la grey, sino que deberían ser considerados como servidores, mayordomos. ¿Sí? Y el dueño es Cristo, Él es el Salvador de su iglesia. La iglesia no debe de formar, por lo tanto, grupos detrás de los ministros para agruparse en torno a ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... No, ¿verdad? De Apolo, no. Deben agruparse, debemos agruparnos en torno a quién? En torno a Cristo. Es el denominador común, nuestro denominador común. Y el error de los corintios es que iban detrás de los hombres y no de Cristo mismo, ¿verdad? Entonces cada quien no, a mí me gusta más como predica no, a mí me gusta más como predica, no, yo prefiero no, sí. Entonces cada uno se prestaba para qué, para como ponerse, yo soy el líder de estos que están acá, no, yo soy el líder de estos otros que están acá. No, pues no es así, ¿verdad? Debemos estar agrupados en torno a Cristo. Entendemos que muchas asambleas tienden a mirar a los ministros en una forma idolátrica, lo cual es un grave error. Como si los ministros fueran infalibles. Y recordamos, ¿no? Que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Los ministros son hombres y no son infalibles. Son pecadores también igualmente rescatados por la gracia. Entonces, algunas personas tienden a tratar de reconocer, pero al mismo tiempo se acercan al ministro y dicen, qué grande es usted, ministro. No, por favor, no hagan eso nunca con ningún ministro ni con ningún hermano. No lo exalten, no lo eleven. Le están haciendo daño. Entonces, nunca debemos hacer eso, ¿verdad? Y es el asunto que los corintios no entendían. Se comportaban como carnales y ponían al predicador como si fuera un artista, una porra aquí al cantante, ¿no? No, hermanos, servidores, remeros, eso es lo que somos, solamente. Entonces, también entendemos que un problema grave de los mayordomos
es que en lugar de sentirse remeros, llegan a ensoberbecerse y quieren actuar como, no como servidores, sino como propietarios de la grey y se quieren enseñorear de la grey. Sin decir nombres, no recordamos a un ministro que solamente se ponía y se sentaba así, y levantaba su dedito para decir, acá, ya. O sea, ¿qué eres? ¿Un emperador o qué cosa eres? O sea, tú deberías ser el primero que está sirviendo, ¿no? El primero que se está moviendo. No, no sé, ¿para qué te paras tú a servir? ¿Para qué ayudas? Déjalos que ellos hagan las cosas. O sea, aquí yo me siento en mi trono y no, hermanos, debemos ponernos como remeros. Eso es lo que somos. Remeros, ayudantes, colaboradores. Así es el punto, ¿no? Entonces, algunos ministros equivocadamente quieren ser servidos como reyes en lugar de ser servidores. La asamblea lo va a notar, la asamblea lo va a reconocer, ¿no? Entonces, más que la asamblea, evidentemente Dios. Ahora, Pablo señala además que el requerimiento fundamental de un ministro, de un mayordomo, de alguien que sirve y que le es encargado, que le es dada una encomienda, que es que se ha encontrado fiel, que se ha encontrado fiel. Te encargan la palabra fiel es más comúnmente usada para la administración del dinero en un banco. Sí, había bancos, no había Bancomer todavía, hermano, por allá, pero había bancos, ¿no? Entonces, y se podía, ahí administrar el dinero de otro, ¿no? Y se requiere que el administrador donde tú vas a colocar tu dinero sea que, pues sea fiel, que no salga con que tú llevaste 100,000 y te entregue, pues fíjese que tuvimos problemas y nada más le vamos a dar por ahorita 25 y luego venga el año que entra para darle otros 25 y así como en algunas cajas populares, ¿verdad? Que algunos no escarmentamos y ahí vamos, no, que esta caja está dando como el 20%, el banco te da 3, ¿no? Entonces, no, ahí van a la caja y luego la caja desaparece la semana siguiente, ¿verdad? Y tú fuiste y pusiste tu dinero ahí. ¿Qué se requiere de los administradores? Que sean fieles. Entonces, ese es el asunto. En este caso, Pablo se refiere a su fidelidad para entregar y distribuir el mensaje del Evangelio a los gentiles, asunto que le fue encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Te envío a los gentiles y tomó su encomienda y no consultó con nadie. Luego dice, me fui a Damasco a predicar el evangelio, ni conocí hasta 15 años después, dice, fui a visitar allá a los apóstoles. A ver, pues ¿qué andas predicando tú? No, pues yo predico esto. Oye, no, pues es lo mismo. Y no estuvo con nosotros. ¿Cómo le hizo? O sea, Cristo le enseñó personalmente a Pablo, ¿verdad? Y Cristo lo envió. Entonces, él se jactaba de eso, ¿no? En el sentido correcto de decir, bueno, yo recibí el Evangelio y la comisión y me puse a trabajar en ello, ¿no? Así que Pablo, en este sentido, aunque suene un poco fuerte o grosero, les dice a los Corintios, versículo 3 y 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano y ni aún yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Entonces Pablo, un poquito grosero, dice, pues si lo que piensen de mí me tiene completamente sin cuidado, ¿no? Entonces, no le importaban los juicios de los corintios acerca de su apariencia o su falta de elocuencia como predicador. Él llevaba el mensaje que le fue encomendado porque tenía que dar cuentas. La perspectiva de él, ¿cuál era? La perspectiva que todos nosotros debemos de tener. O sea, ¿qué me importa el juicio de uno o de otro? ¿Qué me importa conservar la amistad de uno o de otro? No me importa. Me importa que el día que llegue yo a dar cuentas, rinda correctamente cuentas delante de Dios que me dio la vida, que me dio la salvación y que me ha puesto en el ministerio, me ha puesto en la iglesia. De eso soy responsable. Entonces, no, no, es que me vio así, véanme como quieran, no nos interesa. Lo que nos debe interesar es cómo nos ve Dios. Ese es el punto crucial, ¿no? Ahora,
sabiendo que por encima de todos está el juicio divino. Este, Al final Pablo hizo un juicio de sí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? En segunda de Timoteo 4:7, cuando él dice, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás solamente ya estoy listo para partir y me espera la corona que el Señor me dará no solamente a mí, sino a todos los que han sido fieles en el servicio, ¿no? Entonces, sí se puede hacer un juicio acerca de nosotros, ¿verdad? Un análisis personal, un autoexamen, por supuesto que sí, pero el apóstol a lo que se refiere es que los corintios estaban haciendo un juicio malo, juzgando solamente por apariencia. Entonces, por lo tanto, no vale la pena que nosotros hagamos un juicio anticipado, porque a veces hay cosas ocultas, ¿no? Ya viste esa persona, cómo viene y cómo se hace así, como que, sí, algo trae esa persona, hasta que se quita la ropa, ¿no? Pues está jorobada la persona, ¿no? Y tú la estás juzgando, ¿sí? Sin darte cuenta, no te apresuraste a juzgar, ¿verdad? Dices, ay, me equivoqué. Pues sí, te equivocaste, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo dice, evita juzgar, evítate hacer un juicio anticipado de las cosas, porque es posible que haya cosas ocultas que tú no estés tomando en cuenta, ¿sí? Hay por ahí un video, es el que sale de un maestro que llegaba el niño tarde y siempre le ponía las manos y le daban las manos, ¿no? Y hasta que todos los días, y ya el niño llegaba y ya nada más ponía las manos y le daban, ¿no? Hasta que el maestro dice, bueno, ¿qué le pasa? Y fue a checar, tenía que ir corriendo a llevar a su mamá al hospital en silla de ruedas, encargarla y regresaba a la escuela, llegaba tarde. Entonces, ya cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, el maestro le pone las manos, ¿no? Le da la regla para que le pegue él. Entonces, a veces nosotros estamos juzgando. Llegó 14 segundos tarde. Este cuate, ¿no? ¿Cómo se atrevió 14 segundos? Hermanos, con la vara que medimos a los demás, así nos van a juzgar, ¿no? Como eres exigente, así te van a tratar a ti. Entonces, hermanos, más vale ser amables, amorosos, condescendientes, no tolerantes con el pecado, pero sí amables, condescendientes y amorosos, ¿no? Entonces, no hacer juicios anticipados porque no conocemos, a veces no tomamos en cuenta cosas y lo más importante, dice Pablo, no conocemos los intentos del corazón. Aunque conozcamos muchos detalles, no sabemos lo que hay dentro de las intenciones, el corazón de la persona, ¿no? Sería más sabio esperar al juicio divino y así ser vindicado por Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Espérate al juicio divino, ¿verdad? Es mejor esperar. Claro, estas palabras no deben ser malentendidas, ¿no? Por nadie, como si estuviera prohibido juzgar, ¿ves? No, el hermano dijo que no andes juzgando, a mí no me juzga nadie, ¿no? Yo nomás mis chicharrones, no me juzga nadie porque, y hay personas que probablemente lo vayan a malentender así, no estamos diciendo eso, hermanos. Lo que estamos diciendo es que no debemos juzgar equivocadamente, ¿no? Estas palabras no deben ser malentendidas como si estuviera prohibido juzgar y cualquiera pudiera decir, no debemos hacer juicios de nada ni de nadie, no me juzguen ni me digan a mí nada, ¿no? No, hermanos, no es así el asunto. El apóstol está diciéndoles estas cosas a los corintios porque los corintios estaban juzgando erróneamente a una persona, fijándose en su apariencia y su posible falta de elocuencia. Más bien debemos recordar lo que Cristo dijo en Juan 7:24, ¿no? Sí, juzgar con justo juicio. O sea, si vas a juzgar, ten el cuidado de hacer un justo juicio. No te apresures, no supongas. Mejor, si no puedes emitir. Además, ¿quiénes somos nosotros para emitir un juicio, no? O sea, debemos de tener prudencia, mejor esperar, ¿no? Sí, porque no sabemos todas las cosas. Los corintios estaban equivocándose al juzgar a Pablo cuando menos en tres cosas, ¿no? En primer lugar,
era Dios quien lo juzgaría respecto a su ministerio y no ellos. Entonces Pablo dice, yo nada tengo que ustedes me tienen a mí que juzgar el que me encomendó. O sea, yo soy siervo de quién? Soy siervo de Dios. Dios me va a juzgar. En segundo lugar, lo estaban juzgando por parámetros equivocados. No estaban ajustándose a lo que la palabra dice. Lo que estaban diciendo, no, le falta elocuencia, le falta retórica. La presencia de él es débil. Además está medio feo. Entonces, no estaban tomándolos. No hay ningún versículo donde diga el predicador, el apóstol debe ser guapo y bien parecido. No, hermanos, no es así, ¿verdad? En ninguna parte vamos a encontrar eso. No era, la predicación, hermanos, no es un concurso de oratoria. O sea, ¿qué es la predicación? Entregar el mensaje, entregar la palabra como de parte de Dios, ¿no? Y delante de Dios, ¿no? Conocemos la historia de ese libro. Ahora, entonces, y no apartarnos de lo que está escrito. Además, en tercer lugar, lo estaban juzgando por motivos equivocados. ¿Sí? ¿Cuáles eran sus motivos? No, yo prefiero a Cefa, no, yo prefiero a Apolos. O sea, querían tumbar uno para encumbrar a otro. O sea, tenían su mirada enteramente en, ¿qué? En los hombres, en lugar de tener la mirada en Cristo. Se estaban equivocando. El apóstol termina recordándoles que a los corintios y a todas las iglesias, ¿no? Que debemos aprender a reconocer a los hombres y ministros conforme a la escritura, pero sin llegar a exaltarlos de tal manera que ellos lleguen a inflarse, ¿no? A hincharse uno contra otro, ¿no? Yo soy el preferido, enorgullecerse, y van a acabar levantándose y peleándose uno contra otro, ¿no? Como hemos visto que ha sucedido en tantas partes, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado. Este, Cuando se levantan así las cosas, se hacen bandos, se provocan divisiones, ¿no? Porque yo prefiero a este, yo prefiero al otro, y cuidado, ¿no? Dividimos una iglesia por gustos y preferencias que personales, a veces sin conocer más allá de lo que deberíamos conocer, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo no quiso dar los nombres de los otros que estaban alborotando, ¿no? Solamente dijo, aquí hay cuates que andan atrás de Apolos y atrás de Pablo. No quiso dar los nombres. Entonces, como Pablo no quiso dar los nombres, tampoco yo voy a dar los nombres. Aquí tampoco daremos nombres. Suponemos, o yo supongo que todos somos ¿qué? Remeros. Todos somos remeros. No es que yo, es que todos somos remeros. Y debemos considerarnos todos como ¿qué? Como remeros, como servidores. Ninguno se tiene que exaltar, ni sentir, ni decir yo soy más, o me hacen menos, aguas. Somos remeros. Los remeros es, órale tú, no, los remeros van, ni tiempo tienen de voltear, no, échame tantita agua, por favor, y ahí, órale, un cubetazo ahí, sí, en medio del agua, ¿no? Y pidiendo agua también. En segundo lugar, del versículo 7 al 13, Pablo dice, el ministerio no solamente requiere fidelidad, el ministerio requiere humildad, desde el versículo 7 al 13. O sea, no debemos enorgullecernos. Un ministro no tiene razones para enorgullecerse, comienza diciendo en el versículo 7. O sea, ¿por qué se enorgullecen? ¿Por qué dicen, este es así y este es más y este es menos? O sea, ¿qué tenemos? Dice, ¿qué tienen que no hayan recibido? Un versículo usado continuamente, ¿no? Para combatir el orgullo de todos nosotros. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregúntale a su papá y a su mamá qué traía usted cuando nació. Pregúntale a su papá y a su mamá cuán menso era usted cuando era niño. No sabía hablar, le tuvieron que enseñar 1000 veces a repetir la palabra, no podía caminar, era lento, era lerdo, se vomitaba todo, se embarraba todo. Platíquenle, ¿no? Para que preguntemos, para que nos digan qué clase de personas éramos. A ver, póngase a leer. Paz, lea bien, ¿no? Entonces, algunos ya emprendimos a leer cerca de X edad, ¿no? Para no lastimar a nadie, ¿no? O ya nacimos muy abusados.
todos nos la traíamos así, ¿no? Rápido. Las cuentas, ahora las tablas. 7 por 7. 7 por 49. Tardaste como 4 horas en decir. No, hermano, no. ¿Quién es más? Nadie. ¿Qué tenemos que no hayamos? ¿Estás guapo? ¿Estás guapa? ¿Tienes un físico supuestamente envidiable a pesar de la panzota que traes ahí? Este, ¿Quién te lo dio? No, no, es que yo ya lo traía. Dios te lo concedió. Tienes facilidad de hablar, tienes facilidad para las operaciones, tienes habilidad para este trabajo. ¿Quién te lo ha dado? Todo lo hemos recibido, todo. No tenemos de qué jactarnos. Yo he vivido más años que los demás porque yo sí me cuido y tomo aloe vera todos los días, un litro y por eso yo duro más. Hermano, si Dios te ha dado vida, dale gracias a Dios. Si Dios te ha dado... No, yo no me enfermo porque tengo las pastillitas del doctor Simi y ya. No, hermano. Dios te ha dado un cuerpo saludable. Dios te ha bendecido quizás con eso, con inteligencia, con un grado mayor o menor. Dios nos ha dado todo, entonces no tenemos de qué jactarnos, ¿no? Dios nos colocó en una familia maravillosa, Dios nos llevó en una historia en nuestra vida, aunque a veces andábamos trastabillando, ahora vemos hacia atrás y decimos, ¿cómo en todas estas cosas Dios nos estaba enseñando, ¿no? ¿Cómo a través de todas estas cosas Dios nos condujo para llevarnos a entender, a comprender, a la salvación, a la santificación, a una obediencia, a una entrega mayor? Todo ha sido así. Dios lo ha encaminado para el bien de nuestras almas. Entonces, no tenemos de qué enorgullecernos ni jactarnos, ¿no? Porque Dios es quien ha llamado y le ha otorgado los dones a las personas para que cumplimenten el llamado que Él les ha hecho, ¿no? Entonces, obviamente Pablo no fue escogido por sus dotes de oratoria o por su formidable físico, ¿verdad? Le plació a Dios llamarlo, ¿no? Aún antes, dice, de que estuviese en el vientre de mi madre, me escogió el Señor. Le plació a Dios escogerme. Le dio un entrenamiento durísimo en el fariseísmo, ¿verdad? Estaba raya, 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 hasta el grado de él mismo llegar a considerar que era que irreprensible, ¿no? En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la obediencia dice irreprensible. Entonces, así con todo ese Dios lo trajo y lo humilló, convirtiéndole en un apóstol y entregándole el evangelio para predicarlo, ¿no? Así como él, cada uno de nosotros hemos venido a la existencia, a la salvación, no por méritos personales, sino que Dios nos buscó y nos puso en su rebaño para servirle, ¿no? Me hacen falta remeros y Dios los trajo. Aquí están los remeros, ¿no? Para que trabajen. En su opinión, ahora el apóstol Pablo hace como una sátira, ¿no? En el versículo 8. O sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ahora, en su opinión, Pablo empieza a satirizar. En su opinión, ustedes, corintios, se sienten como que es uy, 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 ¿no? Ustedes ya estáis hartos, ya estáis ricos, y sin nosotros, o sea, sin el apóstol, sin que el que instruye, al que le fue entregado el consejo de Dios, sin mí, dice Pablo, sin nosotros, o sea, Pablo, Timoteo y los que le acompañaban, sin nosotros ustedes ya reinan. O sea que nos están diciendo, a ustedes ni los necesitamos, ustedes ya reinan. Está medio satirizando aquí y dice el apóstol, y ojalá reinéis, dice, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros, ¿no? Ustedes se sienten ya casi como en el cielo, ya también eran medio milenialistas, ¿verdad? Ya casi nos sentimos que estábamos reinando, aunque algunos dicen que no vamos a reinar. Todo se cierra el paréntesis, ¿verdad? Entonces, hermano, dice el apóstol, yo también quisiera reinar con ustedes, que reinemos juntos. Ya se sienten como si ya hubieran completado todo el trayecto de la salvación y ya no necesitan al apóstol, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a nadie, y ustedes son autónomos y autosuficientes, así se sienten. ¿Sí? Nos recuerda las palabras
del apóstol Juan a los de la iglesia de la Odisea, ¿no? Sí, tú te has enriquecido mucho, tú la odicense, ¿verdad? No necesitamos nada, somos ricos y tenemos todo lo necesario, 3:17 de Apocalipsis, y no necesitamos nada. ¿Y qué dice? Son unos pobres, desventurados, miserables. Durísimo, ¿no? Entonces, ustedes se sienten como reyes y empieza su sátira, ¿no? Mientras ustedes son reyes, nosotros, dice, somos considerados, versículo 9, Dios nos ha mostrado a nosotros y a nosotros los apóstoles como los últimos, o sea, no como los más elevados, sino como los últimos, los postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo. O sea, el apóstol aquí hace una sátira con lo que sucedía en el circo romano, ¿verdad? En el circo romano peleaban los gladiadores, terminaba el espectáculo de las peleas y al final, en lo postrero, al final sacaban a los sentenciados a muerte para ser destruidos, ¿sí? Al pelear con leones, tigres, animales, gladiadores, eran destruidos ahí. Los sentenciados a muerte eran sacados. ¿Para qué? Para el espectáculo del circo, ¿no? Del circo romano. Y de esa manera, algunos eran decapitados, atravesados por espada, aplastados, destruidos por los animales. Un espectáculo. Dice, nosotros, mientras ustedes, corintios, están bien inflados y a todo dar y se sienten como los reyes y ya no nos necesitan. No, dice, pues por el contrario, nosotros sí, estamos puestos, Dios nos ha puesto a los apóstoles como los últimos, como los sentenciados a muerte y como el espectáculo. En este caso no era el circo romano, el espectáculo era para el mundo, los ángeles, dice, y los hombres. Eso era lo que ocurría en el primer siglo, en la predicación. Si te identificabas con la predicación del Evangelio, estabas comprando tu pasaporte a la muerte, tu pasaporte a ser echado en el circo, a ser destruido, lapidado, quemado, ahogado, de mil maneras, ¿no? Ahora su tremenda ilustración comparativa a partir del versículo 9. Entonces hace una comparación. Este, Dios nos ha exhibido, pues, dice, como los últimos, los postreros, como sentenciados a muerte y como el espectáculo en el versículo 9. Las palabras, pues, se refieren a la jerga del circo romano. En el versículo 10, mientras ustedes son calificados, mientras nosotros somos calificados como insensatos, la palabra insensato, así dice en el versículo necios, versículo 10, insensato o necio, es falto de razón, sin sentido, como un loco. Somos considerados así por amor de Cristo, por predicar a Cristo crucificado, al que hablábamos en el primer capítulo. Nosotros no somos sabios según el mundo, nosotros predicamos la sabiduría de Cristo, Cristo crucificado, el poder de Dios para salvar a los pecadores. Esto fue diseñado por Dios. O sea, siempre decimos, Dios no se ha equivocado en diseñar nada, ni una plantita, ni una estrella. Todo está hecho perfecto, la creación es perfecta. Él es quien diseñó el proceso, el procedimiento de la salvación. Implicó la autoentrega, ¿no? Del propio Salvador, ¿no? Para que nosotros recibiéramos la vida. Es un diseño que involucró su propia encarnación y muerte, ¿no? Un diseño único, la sabiduría de Dios escondida en Cristo, para reunir en Él todas las cosas. Entonces, nosotros somos insensatos, faltos de razón, así eran considerados los creyentes, son unos locos, lo que citaba el hermano, ¿no? Hay dibujos todavía ahí en el Coliseo Romano, ¿no? De los cristianos con una cabeza de burro ahí para la burla que hacían del Evangelio. Entonces, mientras ustedes Corintios han presentado el Evangelio tan aceptable a la sabiduría humana,
tan aceptable que han ganado el favor del mundo y han evitado la persecución. Mientras nosotros somos insensatos y somos perseguidos, ustedes son tratados como prudentes, escapándose, ¿no? Nosotros débiles, ustedes fuertes, nosotros despreciables, ustedes honorables, por su sabiduría y erudición, por supuesto, ¿no? Porque dice, es que Pablo no es tan erudito, solamente predica, o sea, no tiene una retórica, o sea, preferimos a Aristóteles, a Platón, eso sí tienen a oye, sí, pero no tienen el Evangelio, no tienen la salvación, no tienen a Cristo, es basura la retórica griega y la retórica de cualquier país. El mensaje del Evangelio es el mensaje de salvación, es la obra de Dios, es el Espíritu Santo obrando para aplicar la redención de Cristo en aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y los corintios decían, oh, es que tú no predicas bien, hay otros predicadores mejores. A causa de la predicación de Cristo, dice el versículo 11, nosotros padecemos. ¿Qué padeces? Hambre, desnudez, somos heridos de golpes y andamos como vagabundos, ¿no? Pablo fue apedreado, fue levantado como muerto. Recordamos la historia, ¿no? En el libro de los Hechos, ¿sí? El versículo 12, mientras ustedes son prudentes y juzgados como sabios, nosotros, versículo 12, trabajamos obrando con nuestras manos, ¿sí? Sosteniendo el trabajo, la obra misionera con nuestros propios recursos, ¿sí? Pagando nosotros los propios viajes misioneros, haciendo las cosas, ¿no? Y ustedes, pues como prudentes, ¿no? A nosotros nos maldicen, nos persiguen, nos apedrean y nosotros bendecimos, padecemos persecución, dice, y la sufrimos. Somos blasfemados y oramos por los que nos blasfeman, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que no entienden, porque entendemos que así estábamos nosotros, no comprendíamos nada del mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces hemos ido al jardín a predicar y somos menospreciados, vituperados, maldecidos? ¿Y qué vamos a hacer? En la esperanza que Dios tenga misericordia de algunos, los que Él ha escogido para la salvación, ¿no? Y luego Pablo cambia para finalizar su mensaje, ¿no? Recordamos cómo dice Pablo en el versículo 13, hemos venido a ser considerados como la escoria, ¿no? Como la basura, como el desecho, ¿no? Refiriéndose, por supuesto, ¿no? A lo que hay en un drenaje. A eso se refería. Escoria y desecho, como lo peor. Entonces, en su discurso en la fortaleza de ahí en Jerusalén, cuando iba a ser llevado Pablo, porque predicaba el Evangelio, ¿no? En Hechos 22 dice, me oyeron, ahí estaba yo predicando el Evangelio, los hebreos me oyeron porque habló en lengua hebrea y dirigió su mensaje y finalmente y Dios me envió a los gentiles y cuando oyeron la palabra gentiles, ¿qué hicieron? Se molestaron, se airaron y comenzaron a tratar de apedrearlo, levantar dice, ese hombre es que digno de muerte. O sea, los corintios, no, hay que ser más elegantes para predicar, hay que más elocuentes, ¿no? Con cierta erudición. Y dicen, "Ah, yo predico el evangelio, y ustedes son reconocidos por su sabiduría y nosotros somos apedreados y juzgados como dignos de muerte. Sí, cuando tú le dices a un, no tengo nada contra los ingenieros químicos, a un ingeniero químico o mecánico o un licenciado, y le empiezas a hablar del evangelio, ¿no? Y que tú no fuiste a la universidad, o ¿por qué hablas estas cosas? O sea, no puedo creer que un profesionista esté hablando estas cosas. ¿No puedes creerlo?
Es lo más maravilloso que nos ha sucedido a los no profesionistas y a los profesionistas y a cualquier persona que es alcanzada por el Evangelio. Descubrimos el hilo del mundo, descubrimos el propósito de la vida, descubrimos al Salvador, descubrimos que Dios nos hizo, que Dios creó y que Dios nos ha dado su palabra para predicarla, que nos ha enviado un Salvador que murió en el lugar de todos los que creemos en Él. Es maravilloso, no nos avergüenza, no hay nada de qué avergonzarse y mucho de qué sentirse agradecido, porque siendo nosotros la escoria y la miseria, fuimos traídos a misericordia en Cristo Jesús, a la salvación. Y lo que antes teníamos por ganancia, ahora lo tenemos por pérdida. Entonces, así es tomado el Evangelio. Se requiere entonces fidelidad, dice Pablo, se requiere humildad para predicar el Evangelio. Se requiere autonegación y sacrificio. No es para pieles sensibles, ¿sí? No es para los que se ofenden fácilmente, porque vas a ir a predicar y te van a menospreciar, y te van a gritar sin razón y sin motivo. Y si tú vas a querer sacar la pistola y darles 3 balazos, me acuerdo de mi hijo que decía, le dieron 3 pistolazos, no, no distinguía todavía entre pistolazo y balazo, ¿no? Decía 3 pistolazos. También la pistola lastima, ¿verdad? Entonces, no es para los que se ofenden fácilmente, no es para los que temen mojarse, ni para los que quieren dormir bien, ni para los que quieren poner en primer lugar sus prioridades mundanas. Se requiere convicción, se requiere sacrificio, se requiere amor, de hecho, amor por las almas, amor por Dios, que es el que nos envía a predicar. Entonces, no, si queremos estar como los corintios, a mí, póngame en primera clase, póngame en caballo, a predicar. Nos avergüenza la vida de este hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre que es el hombre que más, ahorita me acuerdo de su nombre, hizo, hizo la obra misionera? ¿Cómo? Juan Wesley. Juan Wesley, sí, John Wesley. Gracias, hermano. Entonces, John Wesley fue a caballo y tiene el récord de ir a los lugares más apartados para llevar el evangelio a caballo. Yo supongo que ha de estar un poco lastimadito de la columna, ¿no? Ha de haber terminado un poquito lastimado, adolorido quizás, ¿no? Rápidamente sacó su inyección de tribe 12 y con eso se quitó el dolor. No, hermano, no había inyecciones de tribe 12, no, no había la pomada de la vaca y no, no había ninguna de esas cosas, ¿no? O sea, queremos caminar entre flores para ir a predicar. No, hermanos, a veces se requiere que sufrir. Pues, se requiere entonces fidelidad, humildad. Y a partir del versículo 14, el apóstol transforma el requisito de los ministros para decir, sí, no os escribo para avergonzaros, no os escribo estas cosas, como cuando disciplinamos a nuestros hijos y enseñamos a nuestros hijos. Les disciplinamos y les enseñamos, ¿por qué? Porque los odiamos. No, porque son nuestros hijos, porque queremos que les vaya bien. Pablo le dice a los corintios, perdón por decirles eso, pero no se los estoy diciendo para ofenderlos. En realidad, yo soy, aunque ustedes tengan, no los quiero avergonzar, los amonesto como a mis hijos amados, porque yo les prediqué el evangelio, porque por medio de esa predicación ustedes llegaron a ser salvos. Me preocupan sus almas, quiero que enderecen su visión de las cosas del cristianismo. Entonces, aunque tengan ustedes 10,000 años, dice, sabemos lo que era un año, ¿no? Un maestro. Seguramente los corintios estaban bien acomodados, ¿no? No cualquiera, no a cualquiera se le puede decir, es como si tú dijeras así, este tiene maestro de alemán, de inglés y de francés, ¿sí? Y no habla bien el español, pero eso después lo corregimos. Entonces, y ese también tiene su maestro de música,
10,000 años, ¿no? Claro, los maestros de música y todos cobran. Se requiere tener poder económico para estar pagando maestros especiales, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes tengan 10,000 años, ustedes son mis hijos, yo soy el padre de ustedes. Si ninguno de los años son más que personas que están contratadas para ayudarles, pero ustedes son de mi sangre, ustedes son espiritualmente mis hijos y yo soy responsable por ustedes. Les amo y los estoy corrigiendo por el amor que tengo hacia ustedes, porque yo soy el que los engendré por el Evangelio. Vengo aquí no para ofenderles ni lastimarles, y no vengo obviamente, como ya dijimos, a un concurso de belleza. Vengo a tratar de corregir lo que está mal en la iglesia, ¿no? Entonces a veces nos dicen lo que hay que corregir en la iglesia o nuestras personas, aunque somos poco dados a tratar de individualizar la exhortación. Creemos fielmente, ¿no?, en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para llevar al cielo a las personas. Eso es lo que hacemos. Es raro que estemos hablando individualmente con alguna persona, pero en caso necesario, pues se tendrá que hacer o se tiene que hacer, ¿no? Entonces dice el apóstol: los amo, Corintios, como un padre, y aunque ustedes tengan muchos maestros, yo soy vuestro padre espiritual. Por lo tanto, tengo autoridad espiritual y moral para llamarles, para exhortarles a que me imiten. Claro, el apóstol ya utilizaría ese ejemplo más adelante, Primera de Corintios 11:1. Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Esa era la regla, ¿no? Si ven que yo tengo algo de Cristo, entonces imítenme en lo que yo imito a Cristo. En lo demás, no, es que el hermano hizo esto mal, entonces yo tengo derecho también a equivocarme. Ya ve de lo que siempre preguntan las personas: oiga, hermano, y David, David, el de los Salmos, no, no David, los que están aquí, que hay varios de entonces, David, el de los Salmos, cometió adulterio, era así, sí, y fue salvo, sí, sí. Entonces, ya luego se ve la mente maquiavélica, ¿no? Que dice: entonces yo puedo también cometer adulterio y ser salvo". No, tú si cometes adulterio te vas a ir al infierno, porque ya estás tomando la posición de hasta dónde puedo meterme al lodo sin mancharme. Se metió, no, lo que debes aprender de David es: no seas igual de flojo como David, sino ponte a trabajar y no seas codicioso como David, para que no caigas y tropieces en ese pecado. No que tú tengas derecho a caer como él cayó. O sea, no, hermanos, el pecado no es un derecho, el pecado es una ofensa a Dios. Si tú transformas esa definición, entonces algo no está bien en tu mente, algo no está bien en tu cabeza. Si tomas el pretexto de que otros desobedecen para tú desobedecer, estás mal, ¿no? Si otros desobedecen a Dios y se van al hoyo, tú también los vas a seguir. Es lo que nos decían nuestros papás, no es de primaria, ni siquiera se necesita ser cristiano para entender eso. Si otro está mal, pues entonces no voy a seguir yo sus pasos, ¿verdad? Entonces Pablo se había anticipado, dice en el versículo 17, este, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, o sea, les enseñará las cosas, no tal como normalmente las estoy enseñando. Ya sabemos cómo enseñaba el apóstol Pablo. Cuando se despidió de los pastores, de los ancianos, ahí en Hechos 20, dice: como nada he rehuido predicarles todo el consejo de Dios, ¿no? Estoy limpio de la sangre de ustedes, no me he guardado nada que enseñarles, no he ocultado ninguna doctrina, he hablado todo lo que Dios me ha dado, se los he entregado en las manos, estoy limpio respecto a lo que ustedes necesitan y lo que Dios me dio para darles. Entonces, cada ministro debe ser capaz de decir eso con relación a su iglesia. Les he enseñado, les he predicado, hemos estudiado y hemos puesto todas las cosas en sus manos. Si usted nos está conduciendo como Dios dice en su palabra, discúlpeme, pero ya no es mi culpa, es su responsabilidad. Entonces,
Este, termina el apóstol Pablo del 18 al 21. Dice, algunos están envanecidos como si yo no hubiera de ir a vosotros. O sea, resulta que como Pablo mandaba la carta, dice, pues ¿por qué no viene ese chaparrito feo, este flacucho débil, ¿no? Entonces, ¿por qué no viene él para y seguramente era un grandulón así, ¿no? Entonces, dice Pablo, no, voy a ir a verlos. Y entonces dice, termina diciendo, ¿no? ¿Qué quieren? Dice, voy a entender a los que andan orgullosos, a ver de qué se enorgullecen. Hermanos, nosotros tenemos ahora todo el Nuevo Testamento. ¿Qué le podrían enseñar ellos a Pablo, hermanos? ¿Qué doctrina o qué instrucción o qué le podrían decir a él? Campeón en sufrimientos, campeón en persecución, muerto por la predicación del Evangelio, menospreciado, apedreado, latigueado, ¿no? Erudito como ninguno en cuanto al consejo de la palabra. ¿Qué le podían enseñar estos hombres a él? Al contrario, debían haberse pegado a él así, abrevando de él, ¿no? De todos, exprimiéndolo todo lo que tenía, todos danos. Cuando estábamos en una iglesia armeniana, al principio conocimos a un varón y nos empezó a hablar de las doctrinas de la gracia. Entonces se nos abrieron los ojos, se nos abrió el apetito y queríamos tenerlo aquí, hacer, darnos más. Nada más puedo venir cada 15 días. No, queremos que vengas más, que nos enseñes más. Todo lo que decía lo agarrabas y lo agarrabas. En lugar de ellos decían, no, no necesitamos de ustedes, ya estamos completos aquí en Corinto, ¿verdad? No te necesitamos, Pablo, imagínense ustedes, ¿no? Dice, pero voy a ir a verlos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y la pregunta que les hace, ¿no? Así como un desafío, ¿qué quieres? ¿Que vaya con espíritu de amor y mansedumbre o que vaya con la vara de la disciplina? ¿Verdad? Hermanos, cuando nos oponemos a la autoridad ministerial, cuando nos oponemos a los apóstoles, a los líderes, debemos de tener cuidado. ¿Sí? No es que ellos sean algo, que somos todos los ministros, remeros, colaboradores, nada más. Entonces, no nos hemos conducido delante de ustedes como gerente general o general de división, brigadier, y no me sé ya me regañó el hermano el otro día y le pregunté, y si no lo citaste mal, entonces mejor ya no cito, nada más la ilustración se entiende, no general, brigadier, fulano de tal. No, hermanos, somos remeros. A cada uno de nosotros nos toca hacer el trabajo que Dios nos ha dado en esta iglesia, ¿no? No nos enseñoreemos unos sobre otros, somos remeros y así nos hemos conducido delante de todo, ¿no? Delante de Dios lo decimos. Entonces, el apóstol dice, pues voy a llegar, ¿no? Advirtiendo que para quienes se habían enorgullecido contra él, quizás burlándose de su apariencia o pensando, no, ya está viejito, ya se va a morir, Pablo les advierte, ¿sí? Que va a ir con su autoridad apostólica, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados mucho a ver el caso de la autoridad apostólica de Pedro es manifiesto cuando instantáneamente murieron Ananías y Zafira por mentirle a un apóstol. Y el apóstol aquí dice, bueno, no uso frecuentemente esta facultad, ¿no? Pero si me quieren conocer así, también puedo actuar de esa manera. Entonces, Pablo advierte que su visita implicaría disciplina para algunos y claro, para otros una confirmación de su amor. Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, el gran apóstol se miraba a sí mismo, el gran apóstol Pablo, como un remero, un servidor, un simple colaborador, no un esclavo ubicado en la galera, sirviendo para que la embarcación avanzara, ¿no? Consideremos, por favor, ahora, ¿no? Ya entendemos lo que significa un remero, ya entendemos lo que significa un servidor.
consideremos ahora y preguntémonos, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud y nuestra posición en la congregación? ¿Cuál es nuestra actitud y nuestra posición en la congregación? ¿Se conduce usted como jefe, como capitán, como general brigadier o todos pueden darse cuenta que usted es un simple remero, un servidor, un esclavo de la galera? O sea, no necesitan preguntar, no, el hermano, órale, haz esto, ya se no, y voy para allá. ¿Sí? ¿A quién le dices? Ah, no, pues ese ya no es la actitud el remero. Órale, rémale. ¿A quién le dices que le rema? Ese era lo último que iba a decir, ¿verdad? ¿Qué actitud tenemos? ¿Es un remero, un servidor, un esclavo de la galera? ¿O acaso los demás pueden observar que usted tiene sus grandes intenciones de ser capitán y gerente, pero no remero? Cuidado, cuidado, porque las actitudes y las acciones denotan la personalidad y descubren qué es lo que traemos en nuestro corazón. Mejor ser remeros, hermanos. ¿Sí? Cuando dice el Señor, cuando entremos a la gloria, ¿no? Si te invitan a una fiesta, no te pongas hasta mero adelante, ponte hasta atrás. Porque si buscas el asiento principal y luego llegan y llega el rey y llega 15 quien más ahí, el presidente municipal que de aquel entonces a ver, tú quítate, vete para allá y dejas que se siente aquí el rey. O sea, para que no, mejor siéntate atrás, ¿no? Porque quizás lleguen y te digan, ¿para qué estás ahí? Vente, amigo, y te llevan hasta medio adelante. Pero si nosotros nos ponemos, nos estamos equivocando, ¿no? Somos remeros. Las palabras de Pablo acerca del juzgar deben sernos suficientes para ayudarnos a entender que no debemos apresurarnos a proferir sentencias respecto a las demás personas, especialmente si no tenemos los elementos de juicio o prueba para emitir nuestra humilde opinión o nuestro consejo no pedido. Ya saben que utilizamos esas frases frecuentemente, ¿no? Lo cual somos muy dados a enunciar, ¿no? No, se está platicando. Ah, no, pues lo que debes hacer es esto. Solamente quería que me escucharas, ¿no? ¿Sí me explico? No, porque entonces si no haces esto, y 3 horas después, aquí no es 3 horitas, sino 3 horas después ya te dicen, mira. Entonces, debemos ser prudentes y no juzgar o criticar y menos chismear de los hermanos de la iglesia sin saber. Hay personas que les encanta estar hablando, ¿no? Que les encanta hablar y juzgar, no en esta iglesia esto, en esta iglesia lo otro. Bueno, sí, hermano, yo les digo sinceramente, nadie se vaya a enojar. Si no te gusta la iglesia, este es lo que tenemos, ¿no? O sea, hay que ser sinceros y francos, ¿no? Si hay algo que estemos haciendo fuera de lo que marca la escritura, por favor, no nos dejes en el error. Ven y dínoslo. Ven y coméntanoslo. O sea, esto lo están haciendo mal porque la escritura dice esto y esto y esto. Esto lo están haciendo mal porque debe ser así o asá. Enséñanos. Estamos dispuestos a escuchar y a decir, bueno, esto nosotros hacemos el formato que seguimos es así y es asá, ¿no? Pero no se vale estar hablando atrás, juzgando y criticando a la iglesia, ¿no? Entonces, porque podríamos estar equivocados o pecando contra, contra la iglesia y contra otras personas, ¿no? En tercer lugar, si a usted le cuadra la canción de yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Entonces, si a usted le cuadra esa canción, obviamente podemos pensar que quizás usted pudiera tener un problema incipiente de tumor orgulloso maligno, ¿no? Entonces, por supuesto, un tumor orgulloso maligno en sentido espiritual. Si la persona tiene síntomas de no eres de mi nivel, no llegas a la estatura de mi vida, no me mereces, no eres digno de relacionarte conmigo, bueno, entonces
como médicos especialistas podemos entender que el tumor ya ha hecho metástasis, ¿verdad? Y la persona está en problemas graves. Su vida es tan complicada como estacionar un tráiler en el espacio de un Volkswagen, ¿verdad? Es decir, la persona ha rebasado los límites y lo quieres meter, no, no se va a encuadrar ahí, ¿verdad? O sea, el orgullo se lo ha comido, ¿no? Hermanos, todo creyente debemos debemos llevar en nuestras mentes los requisitos para servir en la iglesia, no solamente como ministros, sino en general en el reino de Cristo. Ser fieles, ser humildes y ser amorosos, ¿no? Entonces, llevemos el punto para meditarlo y oremos al Señor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te damos las gracias especialmente por la vida del gran apóstol Pablo, Señor, que tú levantaste como un siervo tuyo para predicar tu evangelio y del cual podemos aprender, Señor, todas las lecciones que por inspiración divina tú le condujiste para dejárnoslas en tu palabra, Señor. Te bendecimos por ello, Señor. Te damos las gracias por la historia de la iglesia, de cada una de las iglesias que aquí son mencionadas en tu palabra, porque de alguna o de otra manera se parecen a nuestra iglesia, Padre. Rogamos que nos ayudes a tomar lo que corresponde a nuestras vidas y a esforzarnos para que juntamente como remeros podamos llevar adelante la vida de esta iglesia para honrarte y glorificarte, Señor. Que tú nos concedas el gran privilegio de que tu iglesia permanezca hasta tu regreso, Padre, y que sea un candelero de luz que glorifique y exalte tu nombre, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.